vamos a hablar del creacionismo. Y cuando hablamos de creacionismo, estamos hablando básicamente de que Dios creó. ¿Okay? Eso es creacionismo, de que Dios creó. Y vamos a hablar acerca de eso y de las implicaciones acerca del creacionismo. Y para abordar el tema, lo que vamos a hacer es simplemente ir respondiendo preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que uno suele hacer? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Son el tipo de preguntas que uno se hace y es lo que vamos a responder. ¿Okay? ¿Quién creó? ¿Qué creó? ¿Cómo creó? ¿Por qué lo creó? Esto es muy importante tenerlo en consideración porque vivimos en un mundo que pone en cuestionamiento de que el mundo tenga un origen divino, tenga un propósito. Una persona que no cree en Dios no solamente va a quitarle un inicio sobrenatural a la creación, sino que incluso va a desarraigar a la creación de cualquier tipo de propósito. Y este es un detalle: si Dios no existe, al final no hay un telos, no hay un propósito en la creación, no hay un fin. Y si no hay un fin o un propósito en la creación, pues en realidad, por eso es que uno escucha en el mundo frases como: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Porque si no hay alguien más que ha determinado un propósito, entonces en realidad tú te inventas el propósito. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso el día de hoy y vamos a empezar con Génesis capítulo 1, verso 1, que dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, todo el capítulo 1 es algo que se ha abordado en predicaciones anteriores. Lo que vamos a encontrar en los siguientes versículos es de que Dios va a crear el universo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que vamos a ver en los días consecutivos es de que Dios va a establecer funciones en la creación. Eso es lo que vemos cuando Dios dice que Dios separó la luz de las tinieblas, y también vamos a darnos cuenta que va a separar las aguas de las aguas y la tierra de las aguas. Dios le va a estar poniendo un límite a las cosas, estableciendo una función, un orden, y posteriormente lo que vamos a ver es de que aquello que primeramente Dios ha ordenado, que es la creación, o le ha establecido funciones, Dios lo va a llenar. ¿Okay? Ya hay un orden en el cosmos, ahora haya seres que vuelan, haya seres, seres acuáticos, terrestres, etc. Y bueno, sabemos de que en el día 6, aquel ser que es imagen y semejanza de Dios, que somos nosotros, un ser con la capacidad de reflejar el carácter y los atributos de Dios como ningún otro ser. Eso es lo que vamos a encontrar. Y decíamos que vamos a estar respondiendo preguntas, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién creó? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en la respuesta de esto, que la creación tiene su origen en Dios. Muchos se preguntan hoy en día: ¿qué es la verdad? Cualquiera estará de acuerdo en que para entender algo hay que ir a la fuente de ese algo. Por lo tanto, si Dios ha creado todo, eso quiere decir que la única forma válida de entender la realidad y lo que es verdad es a través de los lentes de Dios. Y de hecho, cuando uno habla de estudiar teología, en realidad no es algo distinto a estudiar la Biblia, es estudiar a Dios. Y mira cómo Erickson, te quiero compartir una introducción a una teología de Erickson. Él dice lo siguiente: la teología, en un contexto cristiano, es una disciplina de estudio que busca comprender el Dios que se ha revelado en la Biblia e intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. Cuando alguien dice: enfoquémonos en la práctica, olvidémonos de la teología, el problema está en que la práctica en realidad depende de la teología. Porque para yo poder entender la realidad, para yo poder entender el mundo, lo que existe, yo me tengo que ir a la fuente de las cosas. Y el detalle está en que si Dios creó, esto es muy importante, si Dios creó, entonces yo no puedo entender
el mundo, yo no puedo entender la realidad fuera de la intencionalidad que Dios tuvo al crear, yo no puedo entender la realidad fuera del propósito y de los medios que Dios utilizó para crear la realidad en la que vivimos. Y aunque no lo crean, esto cambia total y completamente la forma en la cual uno vive. Permíteme ponerte un ejemplo. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones en la iglesia. Yo creo que a ti te ha tocado, por ejemplo, hablar con una persona que se siente muy intelectual, y una forma de utilizar un lenguaje disque intelectual es diciendo cosas como, oye, la verdad es relativa. Todo es una cuestión de perspectiva, de cómo tú veas las cosas, el ángulo desde donde tú puedes apreciar las cosas. No hay verdades absolutas. Salud. Y yo creo que alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver esta imagen o meme, que es esta que está aquí. Entonces, por lo general hay personas, de hecho hace poquito vi, de hecho esta la saqué de la página de Facebook de alguien, ¿no? Que de hecho tenía ahí en su encabezado como todo es cuestión de perspectiva y los comentarios así como diciendo de que no hay una realidad o una verdad absoluta y cosas por el estilo, ¿no? Y ponen ilustraciones como estas y uno dice, pues sí es cierto, o sea, si lo ves de un lado sí es un 9 y si lo ves del otro sí es un 6. De hecho dice la frase, el hecho de que tengas razón no quiere decir de que estoy equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi lado, desde mi perspectiva. Y suena bonito. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ahora, imagínate que vas a comer unos tacos. Y algo que suele ocurrir mucho entre los hombres es de que, pues cuando va un grupo de amigos a comer tacos, pues el que come menos tacos paga la cuenta. ¿Llega a pasar ese tipo de retos? ¿Sí o no? Sí, muy bien, qué bueno que me lo confirman. Pero bueno, van a comer los tacos, el que come menos tacos paga la cuenta, que por lo general va a ser el único que va a poder dormir bien, los otros por ganar pues van a dormir mal, ¿no? Pero bueno, resulta que van a comer tacos entre 3 amigos. Y en esa competencia de tacos, pues de todos los tacos que se echan, digamos que la cuenta salen 999 pesos. Vas con el cajero, vas a pagar los tacos, pobrecito ahí el que perdió, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el resto lo va a terminar pagando en las medicinas, ¿no? Pero bueno, va a pagar los tacos, son 999, y el que va a pagar los tacos dice, no, espera, es que voy a pagarte 666. El cajero te va a quedar viendo con cara de, pues es un chiste, ¿no? Y pues tu amigo aquí que ha estado con el profesor de la Universidad de Filosofía y que cree que en realidad la verdad es relativa y es una cuestión de perspectiva, va a querer educar al cajero y le va a decir, es que tú no entiendes de que esto es una cuestión de perspectiva. Tu realidad es de que son 999, pero mi realidad es de que son 666. Al cajero le va a importar muy poco tu percepción de los números, porque lo que va a hacer es de que va a llamar al taquero, va a llamar al administrador, al de seguridad, y te van a obligar a pagar los 999. ¿Por qué? Porque el detalle está en que el valor del número no está determinado por la percepción o por el ángulo desde donde tú estás viendo el número. El valor del número es determinado por la intencionalidad de la persona que puso ese número ahí. Entonces, no importa si tu perspectiva es de que es un 6 o un 9. Más bien, lo que nosotros tenemos en esta imagen no es la demostración de que ese 6 puede ser un 6 o un 9. En realidad, esa imagen lo que evidencia es lo que ocurre cuando hay un vacío de información. Porque como no se sabe quién puso ese número, entonces se vuelve discusión si es un 6 o un 9. Pero yo, para saber si eso es un 6 o un 9, o cuál originalmente qué era, lo que yo tengo que hacer es descubrir qué persona puso ese número ahí y preguntarle a esa persona, ¿qué pusiste ahí? ¿Un 6 o un 9? Ah, puse un 6, entonces es un 6, o puse un 9, entonces es un 9. Pero, entonces, ¿cómo afecta eso? Si yo creo de que Dios creó, entonces, para yo poder entender la realidad, ¿a quién le tengo que preguntar? Pues a Dios. Para yo poder entender el mundo, es a Dios. Para yo poder entender el propósito, yo le tengo que preguntar a Dios. Y
muchas corrientes filosóficas, mis amados hermanos, que andan allá afuera, en realidad se desprenden del hecho de la negación de esta verdad. Porque si Dios no creó, ¿quién determina cuál es mi propósito? Entonces se vuelve cierta la frase, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Pero si Dios creó, entonces yo no soy el arquitecto de absolutamente nada. Entonces, una verdad tan clara, tan enfática en el inicio de la Escritura como Dios creó, créanme que cambia absolutamente todo y debería cambiar todo en la vida de un creyente. Así que lo primero que vamos a concluir es que para conocer lo que es verdad, debo preguntarle a Dios. Y de ahí surge la pregunta, bueno, ¿en dónde encuentro lo que Dios piensa o lo que Dios cree o lo que Dios dice? De hecho, hoy en la mañana, antes de venir para acá, abrí rápido el Facebook y me encontré con una imagen de una hermana que había posteado algo, me pareció muy interesante, lo voy a citar, dice, la Biblia no es lo que quieras creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que te guste creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcaron creer, no es tu opinión, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es y es en la palabra de Dios que Él se ha dado a conocer. Entonces, lo primero es, ¿quién creó? Dios. ¿Qué creó? La pregunta es un poquito obvia, ¿no? La creación. Pero surge la otra pregunta, ¿y cómo creó? Y la forma en la que Dios creó es por medio de su palabra. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, lo primero que vamos a mencionar, por lo que vemos en Génesis capítulo 1, es de que la palabra de Dios tiene poder creador. De hecho, nos vamos a encontrar que el verbo decir ocurre 11 veces a lo largo del capítulo 1 para enfatizar de que Dios hizo lo que hizo por el poder de ¿qué? De su palabra. Dios habló y las cosas fueron hechas. Entonces, mi hermano, cuando tú abres tu Biblia, tú abres poder de Dios. Tú vas al encuentro con Dios y tú tienes en tu mano aquello que Dios ha puesto, no solamente que es aquello que Dios utilizó para realizar las cosas, sino de que incluso nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios tiene poder transformador. La palabra de Dios es aquello que crea, la palabra de Dios es aquello que pone orden en el universo, es aquello que provoca que las cosas vengan a la existencia de la nada. La palabra de Dios es lo que hace que nosotros tengamos vida y la palabra de Dios es lo que al día de hoy puede hacer que una persona pueda pasar de muerte a vida, pueda pasar de necio a sabio, que una vida pueda ser transformada. Y mis amados hermanos, esto es algo que nos debería preocupar, porque lamentablemente en muchos lugares no se ve esto como poder de Dios, pero si esto es poder de Dios, entonces yo tengo un tesoro en mis manos y yo tengo que ver la palabra de Dios como eso. Mira la forma en la que habla el Salmo 19, versos 7 y 8, dice, la ley de Jehová, que la ley de Jehová está en su palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra alma en el original es nefesh, que es una palabra genérica para hablar de la vida. O sea, la palabra de Dios es aquello que puede cambiar la vida de una persona. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que básicamente es la misma idea, se viene repitiendo. Una vida es transformada cuando una persona pasa a ser sabio. Que de hecho la palabra sencillo transmite ahí la idea como de simple o como de ingenuo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, que de hecho los mismos salmos van a decir de que el temor de Jehová es aborrecer el mal, apartarse del mal, etc. Y obviamente eso es posible por conocer su palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y mis amados hermanos, si nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, nosotros somos, dice Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y en dónde está la verdad? Aquí. Entonces, tú eres guardián de algo que es poder de Dios, que puede transformar, y por tal razón nosotros como creyentes deberíamos de ser
estudiantes exhaustivos de la palabra de Dios, porque es poder de Dios, porque es lo que tiene poder para transformarnos a nosotros, para crecer y ser más semejantes a la persona de Cristo, y necesitamos poderlo entender para poderlo transmitir a otros. Y alguien podrá decir, bueno, yo no soy profesor de teología. Bueno, pero si tú tienes algún compañero en el trabajo, adivina qué. ¿Quién va a tener la responsabilidad de compartirle la palabra de Dios a tu compañero en el trabajo? Tú y yo. ¿Y qué le vamos a decir? Ayúdate que yo te ayudaré. No. ¿Qué es lo que le tengo que compartir? La palabra de Dios. Y si eres padre o madre, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6? ¿Quién le va a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Muchas gracias. Debo hacerlo yo. Porque lo que suele pasar es de que el joven dice, papá, tengo una pregunta. El joven hace la pregunta. Y algunos padres dicen, no sé, pregúntale al pastor. La verdad, ¿le va a preguntar al pastor? No, ahí se acabó, ahí se arruinó la oportunidad de que pudiera aprender de Dios. Y luego viene su profesor de filosofía y se da cuenta que su profesor de filosofía, por lo menos él sí sabe, equivocado y todo, pero por lo menos él sí sabe por qué cree en lo que cree. Pero en su casa, pues, le hace una pregunta sencilla y pues pregúntale al pastor. Es poder de Dios y es mi responsabilidad conocerla y profundizar en ella, porque soy llamado a enseñarla, sea lo que yo sea en la iglesia, sea misionero, sea congregante, sea pastor. Yo tengo que conocer la palabra de Dios primeramente para mí y para poderla transmitir a aquellos que están a mi alrededor, porque es poder de Dios. Nuestra labor como creyentes es amarla, estudiarla, escudriñarla y aplicarla, por supuesto. No se queda simplemente en un conocimiento. Cualquier cosa que hagas en tu vida y el ministerio no puede estar separado de la poderosa palabra de Dios. Es interesante que cuando nosotros nos vamos a los libros proféticos, y uno dice, ay, este hermano se pasó de Génesis a libros proféticos. En libros proféticos, una de las cosas que vamos a encontrar en Isaías es de que el pueblo había caído en algo que era muy común, de hecho. Sigue siendo hoy en día muy común. Cuando vamos a Isaías 63, el texto va a decir, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Y bueno, no sé qué tiene que ver esto con la palabra de Dios. Bueno, lo que pasa es de que el pueblo de Israel tenía algo. Tenía el templo. El templo no había sido destruido para este entonces, el primer templo. Y resulta de que el pueblo andaba en pecado y Dios había mandado a sus profetas para decirles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, por aproximadamente 400 años. Y como uno sabe cómo es la humanidad, adivinen qué, ¿hicieron caso o no hicieron caso? Pues no hicieron caso, pero por lo menos hubo aproximadamente 400 años de palabra de Dios que estuvo llegando ahí al pueblo de Dios y no hicieron caso. El punto es de que ellos creían que porque tenían el templo y porque cumplían los rituales, entonces Dios no los iba a juzgar. Es un poco parecido como cuando uno entra a un auto y en el taxi hay una Guadalupe. Pregunta, ¿por qué la persona pone ahí su Guadalupe en el taxi? Porque cree que lo va a proteger, ¿no? Bueno, el pueblo creía que porque tenía el templo, entonces ese era como su amuleto. Y Dios lo que les dice es, ustedes tienen eso, ustedes cumplen el ritual, pero dice, pero los sacrificios que ustedes hacen es como si matasen a un hombre. Y uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, en su contexto significa que lo que ellos hacen es abominación. El que sacrifica oveja como si degollase un perro, que es un animal inmundo. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. O sea, lo que ustedes hacen para mí es algo, aunque ustedes cumplan con el ritual a como debe ser, para mí es abominación porque su corazón está lejos de mí. Y uno dice, bueno, están cumpliendo el ritual, pero ¿qué es lo que Dios esperaría de ellos? Mira lo que Dios esperaría de ellos. Lo dice en los versículos anteriores. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ya ven, porque ellos confiaban en el templo. Mi mano hizo todas estas cosas, así que no hay cosa que ustedes me puedan ofrecer para coercionarme.
Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, que de hecho fueron hechas por el poder de su palabra. Pero miraré a aquel, ¿a quién va a mirar Dios? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque el que tiembla ante la palabra de Dios, tiembla ante la palabra de Dios porque sabe de quién procede. Alguien que tiembla ante la palabra de Dios es alguien que tiembla ante Dios. De hecho, una forma en el Antiguo Testamento de llamarle a un creyente era decirle temeroso de Jehová, alguien que teme a Dios. Y alguien que tiembla ante la palabra de Dios es alguien que reconoce quién Dios es. Y porque reconoce quién Dios es, reconoce su palabra y tiembla ante ella. Y la pregunta es, ¿temblamos nosotros ante la palabra de Dios? ¿Entendemos de qué es poder de Dios lo que a lo mejor tenemos empolvado, metido en un librero o puesto en una esquina? Lane T. Dennis dice, nuestro mundo está lleno de palabras, y sí que está lleno de palabras este mundo, pero sabe poco de la palabra que procede de Dios. No podemos llevar a otros a esa palabra sin primero dedicar tiempo a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo ofrecer nada si estoy vacío. Y el mundo no necesita mi experiencia, mis percepciones, mis ideas, mi creatividad. El mundo necesita la palabra de Dios porque eso es lo que transforma y lo que tiene poder. Oye, pero no que el conocimiento envanece. Algunos de repente dicen este tipo de cosas, pero Pablo dice que el conocimiento envanece. Y por alguna razón es como que si el versículo se entendiese como que el conocimiento envanece, pero la ignorancia edifica. ¿Así dice el versículo? Dice que el amor edifica, porque el conocimiento es vano sin amor. Entonces, el conocimiento el conocimiento de la palabra es necesario suministrarlo ¿cómo? En amor. Yo voy a la palabra de Dios porque yo amo a Dios y porque yo también voy a transmitir esto en amor a mis semejantes, a mis hijos, a mi compañero del trabajo. Pablo va a decir en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces no es que Pablo se está contradiciendo, es que cuando Pablo está diciendo eso en 1 Corintios 8:1, lo que está diciendo es que el conocimiento debe ser adquirido para suministrarlo a otros en amor, si no simplemente es algo vano, algo vacío. Cotton Mather dice, la ignorancia es la madre no de la devoción, sino de la herejía. Joel Big dice, los puritanos predicaban que una mente floja no es una insignia de honor. Ellos entendían que un cristianismo ciego fomenta un cristianismo débil. Un evangelio antiintelectual engendra un evangelio irrelevante que no va más allá de las necesidades palpables. Ligon Duncan dice, es cierto, algunas personas más orientadas hacia lo práctico quieren pasar del pensar y entrar directamente en el hacer, pero esa clase de celo sin conocimiento es orgullosa y potencialmente destructora. Nosotros debemos arder en nuestros corazones para adorar y sobre todo para pastorear. Esto es sacado de un libro para pastores, pero todos esos deseos necesitan ser avivados y el estudio puede ayudar a inflamar el fuego de nuestra devoción. Porque la palabra es poder de Dios. Y es un tesoro. Y es digna de ser estudiada, escudriñada y enseñada a otros. Y debemos temblar cuando estemos delante de la palabra de Dios. Así que lo segundo que vamos a decir acerca del creacionismo es que debemos dedicarnos a la palabra, porque vemos en Génesis que esto es poder de Dios. Y lo tercero de lo que vamos a hablar es que la creación se realizó porque a Dios le plació tener comunión con sus criaturas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios creó? ¿Tenía un propósito Dios en crear? Y de hecho el propósito está claro en los días de la creación. De hecho, el clímax de los días de la creación es el día séptimo, es el día sábado. Y ahorita vamos a explicar por qué ese es el clima. Uno se queda con la idea de que el clima es uno, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y todo era bueno en gran manera. Y como que uno cree que el clímax se queda en uno. No, la cámara se queda enfocando al hombre, la imagen y semejanza de Dios. No,
porque luego el texto vuelve inmediatamente a Dios, porque va a decir que Dios descansó. Y la pregunta es, ¿y para qué Dios descansó? Bueno, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces uno dice, bueno, pero ese clímax no me parece tan clímax. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que Dios reposó? Y también deberíamos preguntarnos, ¿qué es que Dios repose? ¿Dios se cansa? ¿Tenía sueño? ¿Sus poderes tienen un límite al que había llegado, entonces necesitaba recargar sus baterías? Que pues no es como que Dios necesite recargar nada, pero la pregunta es, ¿por qué Dios descansa? Y a lo mejor uno podría decir, bueno, para darle un ejemplo al hombre. Entonces el día séptimo simplemente es para darle un ejemplo al hombre de que pues de vez en cuando debe echarse una siesta. Pero lo que hay que entender es que en el día de reposo, lo que Dios hace es de que Él ha terminado de crear todo, de establecer sus funciones, de poner un orden, de llenar esa creación, y ahora lo que va a hacer Él es entrar dentro de esa creación para tener comunión con sus criaturas. Habíamos platicado un poquito de esto cuando vimos Génesis 9, pero vamos a ver que esto tiene su base, de hecho, desde Génesis 2, versos 1 al 3. Dice, el cese, Shabbat, que es la palabra que tenemos en Génesis 2:2, dice, de Dios en el séptimo día lleva a su descanso, y esto lo sabemos, pero este descanso que dice ahí tiene que ver con residir en. Lo sabemos porque así dice Éxodo 20:11, que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y la palabra que utiliza Éxodo 20:11 es una palabra diferente a la que se utiliza en Génesis. Y esta palabra se suele traducir como poner, como saciar, como reposar. Y uno dice, ¿pero por qué por poner? Cuando la Biblia dice de que el pueblo de Israel reposó en la tierra, es porque entró a residir en la tierra. Y en Éxodo 20:11, cuando dice de que Dios reposó, está diciendo de que Dios entra a residir en la tierra, que es lo que tenemos en Génesis 3, que dice que el Espíritu, que Dios se paseaba ¿en dónde? En el jardín, para tener comunión con sus criaturas. Su descanso se encuentra en su lugar de reposo. La palabra que se utiliza en el Salmo 132 es menujá, que es de esta misma nuja que encontramos en Éxodo 20:11, que también lo identifica como el templo desde el que gobierna Dios. Mira lo que dice el Salmo 132, 7, 8. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entonces el salmista dice, vamos a entrar en su tabernáculo, eso lo tenemos en Pentateuco, y nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué vas a entrar al tabernáculo para postrarte? Porque el tabernáculo es una representación del trono de Dios. En otras partes de la Biblia te vas a dar cuenta que cuando los profetas tienen visiones, en esas visiones ven a Dios en una imagen un poquito parecida a lo que encontrarías en el tabernáculo, porque es el trono de Dios. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Es la misma palabra. O sea, quiere decir de que el trono de Dios, que es su tabernáculo, es el lugar donde Él gobierna, es donde Él reposa. Tú y el arca de tu poder. Versos 13 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Está hablando del lugar en donde estaba el templo. Y dice, aquí habitaré porque la he querido. Y es lo que dice Éxodo 12, que Dios hace en el día séptimo. Éxodo 20:11, que Dios hace en el día séptimo. En el día séptimo, Él entra ¿a qué? A habitar con su creación, para tener comunión con su creación. Y eso es lo que el ser humano tenía con Dios, tenía comunión. Y uno dice, hermano, tanta cosa para decir que Dios quiere tener comunión con nosotros. Sí, porque si ese es el propósito de la creación, entonces ¿cuál debe ser tu propósito? ¿Qué debes buscar hacer en tu vida? Tener comunión. Pero el problema está en que cuando alguien se para aquí al frente y llama a la iglesia a tener comunión, resulta que es un extremista, fanático. ¿Por qué hablan tanto de la comunión? Porque a Dios le plació
hacer la creación para eso, para que podamos disfrutar de eso. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Para que tú puedas tener comunión con Dios, para que yo pueda tener comunión con Dios. Antes no podíamos tener eso, pero lo tenemos tan en poco, el privilegio de tener comunión con Dios, que realmente es la última de las cosas en el día que nosotros buscamos. Pero es el propósito, porque nota que Dios, después de que todo es bueno en gran manera, entonces Él entra para habitar con su creación. Entonces, yo no tengo que inventar un propósito. Yo no soy el arquitecto de mi destino, yo no soy el que le da sentido y valor a las cosas. Dios creó las cosas con un propósito, ese es el telos, ese es el fin. Y cuando tú vas al final de la Biblia, ¿qué es lo que encuentras? A una humanidad redimida, teniendo ¿qué? Comunión con Dios por la eternidad, y que dice que le adoran, y como dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque no mereciendo esto, entonces lo tenemos. De hecho, lo leímos en el verso de Isaías, dice Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea que la creación es que es un lugar donde Él gobierna, donde Él reside. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Le está diciendo al pueblo, ¿qué me pueden dar ustedes si ese templo no me puede contener? Y la creación yo la utilizo como ¿qué? Como mi trono, como el lugar donde yo habito. Eso es lo que Dios hace en el séptimo día. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque andar en el Espíritu en realidad se resume en una cosa: tener comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, entonces voy a andar controlado por Dios. Si yo paso tiempo de comunión con Dios, voy a imitarlo a Él. Es como cuando tienes a los niños chiquitos, ¿no? Entonces está Juan y está Pedro. Entonces Juan juega fútbol, Pedro juega fútbol y los dos niños andan jugando ahí fútbol. Resulta que un día Juan llega a la casa y dice una palabra nueva, ¿no? Dice algo así como, ay mamá, eso está bien tripiante, ¿no? Esas cosas que de repente, hace poquito escuché una, ¿no? Prime es como otra palabra ahora nueva. Pero bueno, entonces Juanito dice eso, no, mamá, eso está bien tripiante. Cuando una mamá no sabe la palabra que su hijo se acaba de sacar, ¿qué es lo que suele preguntar? ¿De dónde sacaste eso? No, hijo, ¿dónde aprendiste eso? Ah, es que Pedrito lo repite mucho, ¿no? Entonces Juanito, por estar con Pedrito, ahora Juanito empieza a imitar ¿a quién? A Pedrito y a hacer como Pedrito. A ver, si yo paso tiempo de comunión con Dios, entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Pues empezar a vivir a Cristo. El punto es, pasar tiempo de comunión con Cristo, con Dios, debe provocar que entonces Cristo sea más notorio en mí, porque entonces mis palabras dejan de ser mis palabras. Dejo de pensar como yo suelo pensar para pensar como Cristo piensa. Dejo de buscar lo que yo busco para buscar lo que Cristo desea y quiere para mí. Entonces el tener comunión con Dios me debe llevar a honrarlo, a vivirlo, a reflejarlo. Y eso es lo que Dios hace. Dios decide habitar con la creación. Y si ese es el propósito que Dios tiene de que sus criaturas puedan disfrutar de la comunión con Él, entonces ¿cuál debería ser mi propósito en la vida? Ese. No tengo que inventarlo. No tengo que ir a preguntarle al profesor de filosofía que me enseñe un poco de nihilismo para que entonces yo le pueda dar sentido a mi vida. Está ahí. Así que, muy claro, dediquémonos a la comunión con Dios. Y lo que podemos recapitular acerca de entender de que Dios creó todas las cosas es que para conocer lo que es verdad debo preguntarle a Dios, porque Él es la fuente de todas las cosas y Él determina lo que es verdad, no es mi perspectiva. También debo dedicarme a la palabra de Dios, porque entonces ahí puedo saber lo que es verdad, no lo que es relativo, no lo que podría ser, no lo que me imagino que pudiese llegar a ser o algo potencial, es verdad. Y lo que pasa es de que en esa palabra de Dios me doy cuenta de que Dios me invita a tener comunión con Él y que ese es el fin del hombre.
Dios no nos rescata simplemente porque somos buena onda. Dios nos rescata por su gracia, por su misericordia, para que podamos recuperar aquello que perdimos. Y uno piensa en esto por lo general como algo solamente futuro, pero es algo que ya podemos empezar a vivir. Si nosotros vivimos para la eternidad, no es que estoy esperando a que el Señor vuelva para entonces poder disfrutar de esa comunión en su totalidad. Yo ya vivo para eso. Mi vida se mueve para eso. Así que dediquémonos a la comunión y dediquémonos a la palabra de Dios, porque en ella está la verdad. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos.